Ya, tranquila. No te preocupes, igual ya estábamos terminando la clase. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Qué crees? ¿Que te vamos a estar esperando? Ay, A disculpa. ver. No, chico, tranquila. A ver, Anita. Hola. Hola, profe. Uy, está ronca, Anita. Ya, se está haciendo mujercita. Ya. A ver, chicos. Aquí está también Brian. Brian, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ya, listo. Vamos a iniciar esta clase. Bueno, ayer tuvimos un percance, pero ya estamos aquí, ¿no? Normalmente vamos a restablecer la clase anterior, que es la organización de las actividades preventivas, modalidades de las actividades preventivas, que se refiere a la clase de ayer. Entonces, como esta modalidad de la organización preventiva, pues prácticamente no está hablando de un sistema, de cómo se organizan las empresas, en este caso, cuando existen hay diferentes actividades que se vayan a desarrollar dentro de la misma, en el sentido de prevención. Hay algunas situaciones que se dan tanto del empleador como de los trabajadores, donde ellos tienen que admitir en consideración a ciertas planes de organización que se realizan más que todo en el sentido de prevención en las empresas. Ustedes que saben que en las diferentes áreas pues están establecidas mecanismos de acción como planes de prevención en cuanto a las actividades, porque sabemos que se cumplen diferentes actividades y que estas actividades están enfocadas siempre a tratar de ayudar a lo que es el porvenir de una empresa, pero asimismo, como hay actividades, también van a haber factores de riesgo que se pueden presentar y que de ahí pues demanda de aplicar estos sistemas de organización preventiva para ayudar que el trabajador en sí elabore en un ambiente seguro y sano, ¿no? Vamos a hablar entonces de la modalidad de la organización preventiva como materia de hoy y como tema de hoy, y también tenemos más adelante lo que es la vigilancia de la salud. Voy a proyectarle la diapositiva, si me van a ayudar a leer. Sí, chicos, entre los tres me van a ayudar a leer y yo le voy a comenzar a hacer la descripción respectiva. Ahí tenemos la modalidad de la organización preventiva. A ver, ¿quién me lee? Cualquiera. Yo. Modalidades de la organización preventiva. La organización preventiva es una empresa, se puede organizar de diversas maneras, dependiendo de la titularidad de los centros, de los centros. ¿Es pública o privada? Centros de titularidad privada. Es un centro de titularidad privada, el empresario puede optar cumpliendo los requisitos de las mismas para los siguientes tipos de modalidades de organización preventiva. 1. Asumiendo personalmente tal actividad. 2. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 3. Constituyendo un servicio de prevención propio. Y 4. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Ya, perfecto. Como ustedes pueden observar ante este tipo de aplicaciones que se dan tanto en el sector público como en el privado, se asume de que existen este tipo de organización preventiva para ambos casos. Hay ciertas diferencias o diversidades entre las dos, ¿no? Porque sabemos que el sector público se maneja de una manera y el sector privado de otra manera. Siendo así, pues que entre ellos, pues, en cuanto a los centros o a las empresas o instituciones privadas, pues hay diferentes tipos de modalidades también que se aplican dentro de la misma. Entre ellos tenemos que, entre los puntos más importantes, tenemos que asume personalmente tal actividad
¿Quién? En este caso, el empleador. Designa a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo. Cuando el empleador hace la función de designar, en este caso, a talento humano, a alguien un profesional de talento humano, en concordancia con talento humano, pues lo que hacen es elegir y escoger a las personas idóneas de acuerdo al perfil y a la capacidad de cada uno. Constituyen un servicio de prevención propio. Las privadas siempre mantienen sus normativas propias, sus políticas propias, ¿no? Que sí toman como guía las políticas nacionales, se las toman como una guía, pero en sí ellos se manejan exclusivamente, así como su nombre lo dice, de manera privada. Y recurren a un servicio de prevención ajeno. Vamos a decir, el- la empresa o el centro o la institución privada siempre va a adquirir personal de afuera, ¿no? Ese personal que necesita mantener esa seguridad dentro de la empresa. Eso bueno, lo hemos visto en los diferentes consorcios que hacen de dar este tipo de atención privada a las diferentes instituciones que lo requieran. Es así pues que ustedes en el futuro, como un futuro profesional en ustedes, si no consiguen trabajo, pues bueno, por lo menos deberían abrirse campo en cualquiera de ustedes y pueden formar un consorcio, ¿no? Ese consorcio que puede estar direccionado y coordinado a cumplir esa función de seguridad y prevención laboral. Y que pueden ofertarlo pues a las diferentes empresas, ¿no? De manera privada. Ya, a ver, ¿alguien más que me lea? Estas son las responsabilidades asumidas por el empresario en este caso, privado. Yo. El empresario podrá asumir personalmente la actividad preventiva cuando la actividad concurran las circunstancias siguientes. Que la empresa cuente con menos de 6 trabajadores, que esté el empresario desarrolle de forma habitual su actividad profesional de los centros de trabajo, que las actividades de las empresas sean consideradas como peligrosas, que cuenten con la capacidad correspondiente de las funciones preventivas a desarrollar, que recurra a alguien de las otras modalidades de servicio de prevención para la realización de aquellas actividades que no puedan realizar y en particular la vigilancia de la salud. Ya, perfecto, gracias Anita. Prácticamente son funciones y responsabilidades del empresario. ¿Cuándo debe actuar el empresario personalmente? En este caso, cuando la empresa cuente con menos de 6 trabajadores. Cuando se desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. Que las actividades de la empresa no sean consideradas como peligrosas. Es decir, que él puede estar a cargo de poder manejar y monitorear a un personal que sea como máximo hasta de 5 o de 6 trabajadores. ¿Dónde dónde podemos encontrar este tipo de actividades? Por ejemplo, en esas en esas microempresas que vemos como por decir las tiendas, esas tiendas de abarrotes donde nomás trabajan 4 o 5 personas. Y tranquilamente el personal en este caso el empleador, puede ser manejado por el personal. Que cuente con la capacitación correspondiente a las funciones preventivas a desarrollar. No todo empleador tiene esa capacidad de poder desarrollar las funciones emitidas, ¿no? Sino de que deben desarrollarse dentro del estado de prevención. Pero hay algunos que no tienen ni conocimiento. Bueno, esas personas suelen solicitar ayuda externa, pero aquellas personas que sí están preparadas, pues bueno, ellos ahondan un poquito más su conocimiento y lo que hacen es actuar por sus propios medios.
que concurran alguna de otras modalidades de servicio de prevención para la realización de aquellas actividades que no puedan realizar. Exacto, lo que les decía, que pueden acudir, por decirle, yo como empresario puedo acudir al consorcio que ustedes han organizado para solicitarle la ayuda correspondiente a la microempresa que yo tengo. Entonces, eso habla de esta organización preventiva en las empresas privadas. A ver, Brian. Trabajadores designados. Las empresas que opten por esta modalidad han de reunir los siguientes requisitos. Contar con menos de 500 trabajadores o 250 si desarrollan actividades consideradas como peligrosas. Si se designa un número de trabajadores suficiente a las funciones encomendadas, los cuales habrán de contar con la capacitación adecuada para las actividades preventivas a desarrollar. Disponer de medios, materiales técnicos y tiempo para desarrollar adecuadamente sus funciones. No, siga. Acceder a la información y documentación en materia preventiva, riesgos existentes y medidas de actuación necesarias para llevar a cabo las funciones encomendadas. Aquellas empresas, sí, que han optado por este tipo de modalidad en cuanto a la modalidad de organización preventiva, tienen que reunir los siguientes requisitos, como por ejemplo, contar con menos de 500 trabajadores o 250 si desarrollan actividades consideradas como peligrosas. Si se designa un número de trabajadores suficiente a las funciones encomendadas, los cuales habrá que contar con la capacitación adecuada para las actividades preventivas a desarrollar, disponer de medios, materiales técnicos y tiempo para desarrollar adecuadamente sus funciones, acceder a la información y documentación en materia preventiva, riesgo existente y medidas de actuación necesarias para llevar a cabo las funciones encomendadas. Estas designaciones de trabajadores que la hace exclusivamente el empleador, se va a dar siempre y cuando se cuente con menos de 500 trabajadores, porque ya contando con más de 500 trabajadores se supone que tienen que estar direccionadas por diferentes áreas. Aquellas áreas que nosotros cuando hicieron, no hicieron práctica, sí, fueron algún mes haciendo práctica, se daban cuenta que sí existían los departamentos, las áreas departamentales, ¿no es cierto? Esas áreas departamentales que eran direccionadas por aquellos profesionales que tienen capacidad, como por ejemplo talento humano, estaba un profesional con perfil, había la de seguridad, era un profesional de perfil. Entonces, así sucesivamente se fueron dando este tipo de situaciones donde los trabajadores también eran designados de acuerdo a la modalidad de organización preventiva. El servicio de prevención propio, ya cuando es propio, ¿no? Ya hablamos entonces de lo que era del privado, ahora cuando es propio. A ver, Yulexi. A ver, servicio de prevención propio. Las empresas están obligadas a construir un servicio de prevención propio en los supuestos siguientes: que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores, que tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores desarrollen algunas de las actividades, que tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la auditora laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en su caso de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad de la empresa. Perfecto. Cuando se trata de un servicio de prevención propia, las empresas están obligadas a constituir un servicio de prevención propio en los siguientes aspectos. Sí, que se trate de alguna empresa que tenga más de 500 trabajadores, es decir, aquellas empresas, vamos a poner ejemplos como la Fabril, donde cuentan con más de 500 trabajadores y ellos automáticamente pueden hacer una política interna, ¿no? Esas políticas o normativas internas
que están dadas por las diferentes actividades que se cumplen dentro de esta empresa. Es decir, que tiene que estar monitoreada por ellos mismos. Que tratándose de empresas de 250 y 500 trabajadores desarrollen algunas de las actividades, lo mismo, el mismo ejemplo. Tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así como lo decía la autoridad laboral previo al informe de la Inspección de Trabajo y Social, son aquellas empresas que pueden contar con menos de 200 trabajadores, 250 trabajadores, pero en cambio la situación laboral o las actividades a cumplirse son de demasiado riesgo, ¿no? Entonces, ahí pues algunas de las consideraciones en cuanto a lo que es el servicio de prevención propia. Mecanismos de control, que son las auditorías, todos los servicios de prevención propios, cualquiera que sea su modalidad, han de ser objeto de evaluación externa por parte de una persona o entidad especializada, autorizada por la autoridad laboral, para verificar de forma periódica, cada 5 años, la eficacia del sistema de prevención implantado en la empresa. Es decir, esas auditorías existen tanto en la parte privada como en la parte no privada, ¿no? O en la parte pública. Entonces, sabemos que esas auditorías, hay auditorías internas y hay auditorías externas. Bueno, siempre se trata de que las auditorías internas arrojen sus resultados en relación a lo que se encuentra dentro de la empresa, porque a veces se ha encontrado de que en las auditorías internas, por compadrazgo, por amistad y por muchas cosas, se suelen tapar algunas dificultades que se están presentando, y cuando ya llega la auditoría externa se siguen cometiendo esa misma falencia. Entonces, por eso es importante tratar de que las auditorías internas sean eficaces, así como las externas. Y los centros de titularidad pública. A ver, Brian. Centros de titularidad pública. Las modalidades de organización de la prevención en centros públicos se pueden clasificar en constituyendo un servicio de prevención propio, designando a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo o recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Servicio de prevención propio. En los departamentos ministeriales y organismos públicos que encuentren una provincia con centros de trabajo con más de 500 empleados públicos. En aquellos que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen algunas de las actividades. Cuando así se considere necesario en los departamentos ministeriales, organismos públicos y centros de trabajo en función de la peligrosidad de las actividades desarrolladas o de la frecuencia y gravedad de la siniestralidad o del volumen de efectivos de los centros de trabajo. Ya. Estos centros hemos hablado de los públicos, perdón, de los privados, de los propios y estos de los públicos. En los centros de titularidad pública, pues ya existe un conglomerado de leyes normativas constitucionales que se los manejan a nivel nacional. A nivel mundial, pues cada país es encargado de hacer este tipo de modalidades de organización. Pero esto ya viene organizándose, y cada temporada pues también hay ciertos cambios a las cuales se dan de acuerdo a los tipos de riesgos que se presentan o a los accidentes presentados. En estos casos, pues, las modalidades de centros públicos, podemos tener algunas, ¿no? Son aquellas nominadas cuando hay un servicio de prevención propio, las que son designadas por uno o varios trabajadores para llevarlas a cabo, y las recurriendo por un servicio de prevención ajeno. Yo he observado en instituciones públicas donde automáticamente lo que se da es el servicio de atención, donde encontramos aquellas normativas constitucionales de nuestro país y que son aplicadas en la mayoría de las instituciones o empresas públicas. También este tipo de servicio lo puede solicitar en el caso de que hubiera alguna deficiencia, lo puede solicitar en la parte externa, ¿no?
es decir, un servicio de prevención ajeno. Entonces, todo este tipo de sistemas son descritos uno a uno. Por ejemplo, el de servicio de prevención propio, y hablamos en antes, sí, son aquellos centros en los cuales pues hablan de más de 500 empleados públicos y que en los que se desarrolla alguna actividad. Hay actividades que en realidad deben de observarse, que existen factores de riesgo y que en realidad pues un plan de prevención no estaría mal aquí, ¿no? Siempre va a mejorar este cuadro y además pues da una seguridad en todos los trabajadores para poder seguir desarrollando su trabajo sin ninguna dificultad. En los trabajadores designados, a ver, Anita. Ya. En los demás casos se deberán designar a uno o varios empleados públicos para ocuparse de la actividad previa, que podrían completar el servicio de prevención de un ámbito determinado. Cuando se opte por la designación de empleados públicos para la realización de actividades de prevención, esta deberá ser consultada con los órganos de representación del personal. Sí, normalmente cuando se hace una designación de trabajadores, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Como por ejemplo tener el perfil del área de seguridad, tener esa responsabilidad, ese liderazgo, esa capacidad de poder actuar por su experiencia, actuar a lo que demande, en este caso, las normativas y las leyes en el campo de seguridad. Entonces, son aquellos trabajadores que prácticamente lo va a designar, en este caso, el empleador, y que tiene coordinación, sería por talento humano, que es el encargado de recopilar y de designar al trabajador de acuerdo a su experiencia laboral. Servicio de prevención ajeno. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellos departamentos ministeriales y organismos públicos que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar, edificio o en un área geográfica limitada. Nos habla exclusivamente en estos servicios de prevención ajeno que aún así el departamento de ministerios y organismos públicos son los encargados de velar por la funcionabilidad también de estos servicios ajenos. Sabemos que cuando se va a abrir, se va a aperturar un local, pues tiene que tener todos los servicios de seguridad. Hay servicios del cuerpo bombero, de electricidad, bueno, hay servicios de alojamiento, puede haber también algún servicio de seguridad en cuanto a la parte vial. Entonces, son todo ese tipo de normativas que se manejan políticamente cuando hay trabajos ajenos también, que normalmente, situaciones de prevención ajena, que normalmente se dan en la parte privada donde a veces, no a veces, siempre los empresarios, en este caso los empleadores, optan porque tienen valerse de sus recursos económicos, ¿no? Y ahí es ahí pues donde ellos tienen esa facilidad de poder ubicar o poder tener a la mano aquel plan de prevención que le va a surtir efecto dentro del desarrollo de sus actividades. Bueno, chicos, esta es la clase que le tenía en el día de hoy, que es una parte de la que teníamos que ver ayer, donde hablábamos de la documentación organizacional de prevención. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? Y acá el tipo de identificación está vacío, ¿sí ves? Debe correr. No, mayor. De mi parte no. Ya. La tienes bien. Denme 5 minutos ya. Voy a hacer un receso para iniciar la vigilancia de la salud que tenemos el otro tema. Ok. Cambiaste este archivo, se cambió, pero que la tengas bien.